Mira, ayer por la mañana en casa leía un artículo de la Revista Española de Geriatría y Gerontología. El artículo técnico hasta tal punto que algunos párrafos tuve que releerlo en un par de ocasiones, se llama La personalidad premórbida como factor de riesgo en la aparición de síntomas psicológicos y conductuales en la demencia, revisión sistemática. La verdad es que me fastidia tremendamente haberlo leído ayer, porque después de haberte escuchado hace unos minutos, perfectamente me lo hubiera podido ahorrar. Te doy las gracias porque has sido capaz de llevar los aspectos más técnicos de cuestiones tremendamente complicadas al lenguaje de la calle y hacer normal lo que debería de ser normal. De verdad que te lo agradezco y permitirme que empiece de esa manera. Y me corresponde a mí hablar de un aspecto, bueno, pues que a lo mejor no es el más agradable para tratar, pero del que obviamente no podemos prescindir. Cuando hablamos de la protección jurídica de las personas mayores más vulnerables, también hay que hablar de la protección penal de las personas mayores vulnerables. Y hablar de la protección penal supone indudablemente asociar esta cuestión al maltrato de personas mayores. Un problema que efectivamente, como se ha dicho en la presentación de la jornada de esta mañana, posiblemente no tenga la relevancia social que realmente en la práctica tiene. Yo digo que en muchas ocasiones es un problema que está tremendamente oculto ante la virulencia que en los medios de comunicación y a nivel social tiene el tema de la violencia de género. Se habla mucho de la violencia de género y se habla mucho menos de la violencia en el ámbito de los mayores, posiblemente porque tanto unos como otros tienen un ámbito específico y propio que es el propio hogar, el propio domicilio, y poner el foco sobre uno, que está muy bien, indudablemente, oculta la realidad del otro. Hablar de maltrato a mayores implica dar muchas definiciones. Yo sobre eso no voy a incidir mucho. A fin de cuentas, cada definición es válida para la persona que la hace y evidentemente todos los profesionales pueden tener la suya. Pero lo primero que a mí sí me gustaría poner de manifiesto es que cuando hablamos de maltrato, todo el mundo está pensando en maltrato físico y tenemos que perder esa perspectiva porque hay muchas formas de maltrato. Por supuesto que está el maltrato físico, pero también está el maltrato psicológico, posiblemente mucho más demoledor, el abuso de contenido económico, las conductas de expolio, las conductas patrimoniales. Se está empezando a detectar en los últimos años cada vez con mayor frecuencia el maltrato de contenido sexual, problema que yo entiendo que es grave, y por supuesto que tampoco podemos olvidarnos del maltrato asistencial. Y en el ámbito de los profesionales, hablar de maltrato asistencial supone hablar de utilización de anclajes no autorizados, de confinamiento en lugares cerrados, de alguna manera, administración de medicamentos para pues mantener a la persona mayor, digamos, más tranquila, vamos a decirlo así entre comillas, pero por supuesto sin ningún tipo de criterio de autorización médica. Todo este tipo de maltrato nos ha llevado a poder identificar ciertos factores de riesgo. Y entre esos factores de riesgo, evidentemente, el primero de todo ello es la discapacidad del adulto mayor y, por tanto, su dependencia a otras personas. La persona mayor tiene más riesgo de ser maltratado a medida que su dependencia de otras personas es mayor. Si a eso le sumamos la psicopatología o incluso las posibles dependencias que pueda tener el cuidador a determinadas sustancias o enfermedades mentales, se juntan las dos y son un cóctel realmente explosivo. Y es cierto que a lo mejor en el ámbito de los cuidados institucionalizados hay unos filtros, hay unos controles, está claro, pero en España el 15% de los mayores dependientes están institucionalizados. Por tanto, tenemos un 85% de personas mayores que viven en sus domicilios, viven con su familia y, obviamente, pues también tienen unos cuidadores o un tipo de cuidado llevado a cabo por cuidadores informales. Hablar de factores supone hablar de grupos de riesgo y esos grupos de riesgo, evidentemente, están ahí.
ancianos que viven en su domicilio o en el del cuidador, ancianos que, digamos, tienen limitaciones y dependencias, ancianos que además son cuidados por personas que expresan su propia frustración respecto a los cuidados que están planteando y, bueno, cuando además el entorno familiar puede verse perturbado por determinadas circunstancias que afectan al núcleo familiar, todo eso va generando o va determinando grupos de riesgo. Y a la vista de eso, hay un problema en el que obviamente, pues si se plantea, tenemos que intervenir. En nuestro derecho penal, hablar de la protección al mayor supone hablar de la protección al mayor discapacitado, porque la persona mayor no tiene un mayor nivel de protección penal, me refiero, por el hecho de que tenga 60, 70 u 80 años, si lo comparamos con una persona que tenga 40 o 50. En realidad, es su propia situación de discapacidad la que hace que, de alguna manera, sí que tenga una protección algo más específica. Esto es así hasta tal punto que desde el año 2015 en nuestro Código Penal no existe ninguna referencia a la persona mayor como tal. Ahora pues se puede hablar de personas discapacitadas necesitadas de especial protección y evidentemente si una persona mayor tiene un síndrome geriátrico o tiene una demencia que lo hace estar dentro de ese grupo de personas, pues lógicamente puede beneficiarse de determinadas situaciones que el Código Penal le da. Pero si nosotros vamos a buscar mayor o anciano, ahora mismo son dos términos que no encontramos en el Código Penal. Afortunadamente, desde el año 2015, antes del año 2015 sí que había una referencia, había lo que entonces era una falta, que era el no prestar el cuidado debido a una persona anciana que lo requiriera, ¿vale? Me alegro infinitamente que ese artículo haya desaparecido del Código Penal, no porque en su momento no fuera necesario, sino porque la pena que se asociaba a ese delito era inferior a la que en el Código Penal se recogía por el maltrato animal. Es decir, que maltratar a un animal tenía más pena que el no prestar la asistencia y el cuidado debido a una persona anciana. Bien, por tanto, hablamos de una protección que nace de la situación de la propia persona, ¿vale? Hablamos de la protección que se otorga a personas que, según el Código Penal y utilizando la terminología del Código Penal, es o personas discapacitadas de especial protección. Advirtiendo expresamente el legislador, y así lo hace en el propio Código, que, ojo, no estamos hablando de personas que estén incapacitadas judicialmente. Es decir, no es necesario el requisito de la incapacitación. Cualquier persona que se encuentre en una situación de discapacidad, dice el Código Penal, haya sido o no incapacitada, puede beneficiarse de alguna manera de esa protección privilegiada o de esa plus protección que el Código Penal le otorga. Llegado a este punto, y ahora incidiremos en algunas otras cuestiones, a mí me gustaría plantear, porque creo que es muy importante y a lo largo de la jornada no se ha hecho, o se ha hecho en referencia muy puntual, la importancia que en nuestro país está teniendo la asunción y la adopción y la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestras leyes, de todos los principios derivados de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esa convención, independientemente del contenido concreto de los artículos, lo que tiene que plantear para nosotros, para todas las personas que estamos en este ámbito, es un cambio absoluto de perspectiva. Yo creo que Cristóbal esta mañana iba un poco por ahí y a mí me parece muy acertada algunas reflexiones que ha hecho, porque realmente tenemos que dejar de hablar de personas con discapacidad para empezar a hablar de las circunstancias en las que la sociedad discapacita o no discapacita a una persona, o la discapacita más o la discapacita menos. Es decir, tenemos que abandonar un criterio estrictamente clínico o estrictamente médico para pasar a un concepto social de la discapacidad. Claro, la enfermedad, determinadas enfermedades no se pueden curar. En el estado actual de la técnica no se pueden curar, pero la eliminación de las circunstancias que condicionan a esa persona, eso sí se puede eliminar.
Yo siempre digo lo mismo y pongo el mismo ejemplo, además muy apropiado en las fechas en las que nos encontramos. Yo soy un discapacitado. Yo soy un discapacitado, porque ahora llega el momento de realizar mi declaración de la renta y yo tengo que coger mis papeles y dárselos a mi asesor fiscal, porque no tengo la capacidad de hacerlo por mí mismo. La sociedad me prevé de esa protección o de ese medio, que es decir, mire usted, hay una persona que es un asesor fiscal, que usted le paga la tarifa que tenga estipulada y le va a arreglar los papeles. Por lo tanto, ante mi discapacidad, se establece un sistema de protección, una muleta, un apoyo al que yo puedo acudir. Bueno, pues ese ejemplo a mí me vale para cualquier otra circunstancia. Y ese cambio de paradigma que supone el asumir en su esencia lo que supone la Convención de la ONU, también tiene que extrapolarse a nuestra legislación y también a nuestra legislación penal. Debemos de dejar, es importante, por supuesto, cuando hablamos de cometer delitos, poner el acento en perseguir al delincuente. Pero va empezando también a ser ya hora de que empecemos a poner el foco en la protección de la víctima. Es decir, no se trata solamente de castigar a una persona por el delito que ha cometido, sino también de articular mecanismos que supongan la protección de la víctima. Y en esa línea, por ejemplo, podemos hacer referencia a la reciente aprobación de la ley que regula el Estatuto de la Víctima del Delito. Puede que en su origen esta ley o esta normativa estuviera pensado para otra cosa que tenga muy poco que ver con el objeto de esta jornada. Pero lo cierto y verdad es que dentro de esa posibilidad de que la víctima de un delito tenga un estatuto y una protección específica, se contempla la protección física, la protección psíquica, la protección a la intimidad de la víctima y además que esa protección sea privilegiada en el ámbito de personas con discapacidad. Y vuelvo otra vez al planteamiento que hacía hace unos minutos. Es decir, la protección penal de las personas mayores no está tanto en razón de su edad, sino en razón de las limitaciones o de las circunstancias que como consecuencia de su edad aparecen en esa persona. Esa ley de protección del Estatuto de la Víctima del Delito establece la creación de una oficina de asistencia a las víctimas donde se realizan derivaciones directas por parte del personal de esta oficina a los servicios sociales. Es decir, cuando una persona mayor tenemos conocimiento, tenemos constancia de que puede ser víctima de determinados delitos, si se le deriva hacia estas oficinas de asistencia a las víctimas se pueden generar programas individualizados de intervención, de protección y con eso de alguna manera estamos poniendo el foco no tanto en el castigo de la persona que ha llevado a cabo esas actuaciones como en la protección, insisto, de las víctimas. Bueno, yo he hablado antes y he comentado antes de que debemos de perder un poco la perspectiva de que cuando hablamos de maltrato al mayor solamente tenemos que limitarnos al maltrato físico. He hablado de que hay un maltrato patrimonial, un maltrato sexual, un maltrato asistencial y dentro del maltrato físico, si entendemos como maltrato físico la agresión no solamente a la integridad física, sino también psíquica de una persona, a mí me gustaría hacer una referencia breve a las lesiones psíquicas. Y me gustaría hacer esa referencia en la medida en que entiendo que tanto los profesionales como las personas que habitualmente estamos en el entorno de personas mayores, debemos de poner especial precaución y tener especial cuidado en detectar la existencia de estas lesiones que indudablemente, a mi criterio, son mucho más demoledoras que las lesiones físicas. Es decir, al final te dan un golpe, te hacen un cardenal, a los 10 días se te ha quitado, pero las lesiones psíquicas tienen secuelas y tienen consideraciones mucho más importantes. ¿Cuál es el primer problema con el que nos encontramos? Que cuando hablamos de cuidadores informales, en muchas ocasiones los propios cuidadores lo que quieren es, o lo que pretenden para salvaguardar, digamos, o protegerse a sí mismos,
ocultar esos mecanismos en la existencia de otras patologías previas. Es decir, mire usted, es que este señor no es que no tiene un estrés postraumático como consecuencia de que llevo, digamos, violentándolo psíquicamente durante 2 meses. No, este señor lo que pasa es que como tiene una demencia, pues bueno, evidentemente ahí hay unos procesos de depresión, etcétera, etcétera. Habrá que, lo primero que tendremos que hacer es explorar si efectivamente las explicaciones que se dan son compatibles con la sintomatología que presenta esa persona. Pero como eso posiblemente sea una cuestión que haya que específicamente plantearle a los médicos, y no sé si en esta sala habrá muchos, específicamente médicos geriatras, a mí sí me gustaría ponerle un poco sobre aviso de determinados síntomas, de determinados indicadores que pueden ser muy significativos y que nos pueden poner alerta, es decir, tienen que ser la primera señal de aviso de que una persona mayor está sufriendo maltrato psíquico, lo cual puede ocurrir bien porque ese maltrato psíquico se produzca en su propio domicilio por parte de sus cuidadores informales, ahí tendrán que estar atentos los servicios sociales y los trabajadores sociales, bien porque ese maltrato psíquico se produzca en el ámbito institucional, ¿sí? Porque evidentemente una inmensa mayoría de los cuidadores del ámbito institucional pues son magníficos profesionales, pero el trabajar en un centro de mayores no nos concede una patente de corso para convertirnos a todos en personas beatíficas y casi cercanas a la santidad, ¿no? O bien incluso por parte de personas que están, digamos, dentro del círculo de esa persona mayor que está siendo maltratada psíquicamente. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores que yo entiendo que tienen que ser para nosotros una señal de alerta? Yo siempre empiezo poniendo un primer ejemplo. Vamos a ver, es posible que a una persona mayor tropiece, se le caiga la gafa al suelo y se le rompa la gafa. Perfectamente posible. Me pasa a mí, no le va a pasar a una persona con 80 años. Lo que no es normal es que en un mes se le rompan las gafas 3 veces. Es decir, es normal que una persona mayor, bueno, normal, no sería lo ideal, pero podría darse, pueda tropezar en la ducha y caerse. 3 veces en 2 semanas no me lo creo. Es una señal de alerta, por ejemplo, que una persona mayor sufra una intoxicación medicamentosa. Que en invierno vaya con ropa de verano y con manga corta. Y que en verano vaya con la chaqueta de pana y con 2 abrigos. Todo eso denota, digamos, indicadores de maltrato de tipo psíquico. La ansiedad, la pérdida de autoestima, la detección de que hay una situación de aislamiento social impuesta por parte del cuidador, la extrema cautela por parte del cuidador, el silencio a dar determinadas explicaciones o a explicar cómo se vive, digamos, en el ámbito interno de la casa o del domicilio. Todo eso son indicadores que tenemos que tener en cuenta o tenemos que utilizar para detectar la posible existencia de ese maltrato de tipo psíquico, que provoca esas lesiones psíquicas que, insisto, en muchas ocasiones lo que el cuidador, que por cierto, también hay que decirlo, no lo olvidemos, en muchas ocasiones es el propio maltratador, pues intenta ocultar, digamos, haciendo referencia o haciendo alusión a otras posibles dolencias, patologías previas. ¿Cómo voy, Paco? Porque 10 minutos tengo. Vamos a ver cómo lo podemos reconfigurar. Bueno, bien. Y llegado a este punto, ¿qué instrumentos o qué mecanismos tenemos? ¿Vale? De protección de la víctima. Yo no voy a entrar, obviamente, en lo que es el castigo al maltratador o al autor de conducta delictiva sobre personas mayores que requieren esa especial protección porque son personas que sufren esa discapacidad. Habrán visto ustedes que a pesar de que, como ha dicho Paco, durante muchos años fui juez y ahora soy abogado, no he citado ni un solo artículo de una ley. Cuestión extraña en la gente de nuestro gremio. Pero nos dice el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el objeto del procedimiento penal, además del castigo del culpable, es la protección de la víctima. Es decir, hay un mandato legal que nos exige a todos
que pongamos el foco de atención en proteger a la víctima. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues el propio artículo 13 nos lo dice, a través de los mecanismos previstos en el artículo 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno de ellos, el 544 ter, regula la orden de protección inmediata contra las víctimas de la violencia doméstica. Y ahora es cuando ustedes dicen, bueno, pero si estamos hablando de maltrato a mayores, ¿qué tiene que ver el maltrato a las mujeres? No, no he dicho orden de protección inmediata contra las víctimas de la violencia de género. He dicho contra las víctimas de la violencia doméstica. Y, por tanto, un instrumento que se puede aplicar a las personas mayores que sean víctimas de maltrato con tal de que se cumpla una única condición, que haya una convivencia efectiva entre el autor de la agresión o el autor del delito y la víctima. Esa convivencia efectiva es fundamental, pero evidentemente pone en marcha una serie de mecanismos que pueden ser unos instrumentos potentes para proteger a la persona mayor. Porque esta orden de protección a las víctimas de la violencia, insisto, doméstica, que no de género, establece una serie de medidas tanto civiles como penales. Las civiles, bien es cierto que están pensadas específicamente, sobre todo en el caso de mujeres, ahí sí que hay que decirlo, atribución de la vivienda, custodia de los hijos. Bueno, aunque claro, ¿por qué no se le va a dar la atribución de la vivienda al mayor que está siendo maltratado? Es decir, ¿por qué no hay que sacar de la vivienda a la persona que lo está maltratando si tiene otras posibilidades, digamos, de que otras personas puedan asumir esa función? Pero independientemente de eso, las medidas más estrictamente de tipo penal se configuran en orden a lo que yo llamo las tres prohibiciones. Prohibición de acercamiento, prohibición de residencia y prohibición de comunicación. Es decir, son instrumentos que permiten apartar al autor de esta conducta de la víctima. A través de la prohibición de comunicación con ella, dice la ley, o cualquiera de los familiares que el juez o tribunal determine. Prohibición de residencia en un determinado lugar o la prohibición de acercamiento a una distancia, 200, 300, 500 metros de esta persona. Estas prohibiciones, nuestra ley las configura a través de un sistema que permiten imponerse antes de que haya sentencia y después de que haya sentencia. Lógicamente, si la sentencia es condenatoria, si la sentencia es absolutoria, pues ya hemos terminado de hablar, ¿no? Pero tienden a proteger a la víctima desde el momento en que se detecta ese posible delito. Bien, pero dejemos esto en manos de los abogados. Es decir, a mí lo que me interesa sobre esta cuestión es darle a ustedes dos criterios muy claros. Lo primero, la ley dice que la solicitud de orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica podrá pedirse directamente ante las autoridades administrativas, judiciales, policiales, de servicios sociales, en centros públicos o privados. Y que además, en cada uno de esos centros debe de haber personal especialmente formado para que ayuden al solicitante a rellenar y a tramitar esa orden. Algunos de los trabajadores sociales presentes en la sala tienen en el cajón de su mesa un modelo normalizado de solicitud de orden de protección inmediata. Pues está incumpliendo un mandato legal. Y además un mandato legal que repercute directamente en proteger a la víctima. Y en segundo lugar, la segunda pincelada que yo quería plantearles es que se discute muchísimo cuando hablamos de dónde acudir, si acudir al fiscal, si acudir al juzgado. Yo he oído esta mañana decir, pues hay que acudir al fiscal, hay que ir a la fiscalía. Es decir, lo primero que yo quisiera decirle sobre eso, y me va a permitir Cristóbal que me meta en su terreno, es que la fiscalía no es un ente abstracto que vaga por el universo. Los fiscales, como podéis ver, son personas con nombre y apellido, y yo planteo de nuevo a los trabajadores sociales, ¿quién tiene el teléfono del fiscal dependiente
o encargado de estas cuestiones que lo sea en el ámbito territorial donde están trabajando? Lo tienen. Me congratula muchísimo. Algo vamos ganando en ese sentido, ¿vale? Bien, entonces, insisto, Fiscalía, juzgado, vamos a ver, cuando hablamos de denunciar delitos, cuando hablamos de denunciar conductas de maltrato, mi criterio siempre es el mismo. Si es posible, formular directamente la denuncia, ni ante el juzgado ni ante la Fiscalía, directamente ante la Guardia Civil o la Policía Nacional. ¿Por qué? Pues porque formular la denuncia ante la Policía Nacional o ante la Guardia Civil permite activar el mecanismo que se llama de procedimientos de enjuiciamiento rápido, que permite, entre otras cosas, adoptar las medidas de protección de la víctima con una forma o de una forma muchísimo más urgente. Pero claro, la propia ley nos dice, el procedimiento de enjuiciamiento rápido empezará o solamente podrá empezar, voy a hacer una interpretación libre del artículo, si se inicia a través de un atestado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por lo tanto, si nos vamos a Fiscalía a denunciar o nos vamos al juzgado a denunciar, estamos perdiendo la posibilidad de utilizar estos mecanismos. Y finalmente, para concluir, porque no quiero restarle tiempo a la persona que seguidamente, también como yo, mejor va a hablar, me gustaría hacer una breve referencia a lo que supone, en orden a proteger a la víctima, la necesidad de proteger al cuidador. Es decir, tenemos que hacer lo posible porque el síndrome de estrés del cuidador sea algo que solamente se estudie en la literatura científica, pero que quede fuera de nuestro ámbito de actuación. Proteger al cuidador es la forma más eficaz de proteger al mayor. Tenemos que actuar decididamente para reducir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad del cuidador formal y del cuidador informal, especialmente el cuidador informal. Se ha visto estadísticamente que cuando se trabaja o cuando se implementan planes específicos sobre cuidadores informales, mejora muchísimo la calidad de vida de la persona cuidada. En fin, a vuela pluma y de forma un poco inconexa, pero creo que le he podido transmitir todo aquello que yo quería hacerle llegar y, por supuesto, que me pongo a su disposición para que en el coloquio que pueda seguir a estas dos intervenciones pues quede o pueda contestar las dudas que me planteen. Así que quiero agradecerle su atención y su presencia en la sala. Muchas gracias. En la introducción quiero resaltar algunas ideas para tratar de centrar la cuestión. La primera idea es que llegar a una edad avanzada evidentemente es una alegría, ¿no? Para los creyentes es un don de Dios, pero llegar a una edad avanzada evidentemente comporta riesgos y, por tanto, a tiempo hay que tomar las precauciones y las medidas adecuadas que garanticen nuestro futuro, nuestro bienestar, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista personal, y no solo el nuestro, el de las personas que vamos avanzando en la edad, sino también el de las personas que nos rodean, el de los cuidadores formales o no formales de los que hablaba antes Antonio. Una segunda idea que quiero destacar es que una persona de edad avanzada no es necesariamente una persona en situación de discapacidad, ni una persona que esté necesariamente en situación de incapacitación. Por ello, el Código Civil y el Código Penal, en este caso, no establecen una regulación específica distinguiendo a la persona de avanzada edad como un sujeto necesario de especial protección. La especial protección se deriva no de su edad avanzada, sino de su situación de discapacidad o de vulnerabilidad. Y la tercera idea que quiero avanzar es que el problema de la discapacidad, el problema de la necesidad de protección de las personas, en este caso de avanzada edad, afortunadamente se ha convertido en un problema visible.
Para quienes trabajamos con el mundo de la discapacidad y de la protección de las personas de edad avanzada, quizás uno de los mayores logros es que en los últimos 30 años, en los últimos 40 años, si queremos, partiendo desde la revolución que supone la promulgación de la Constitución Española del 78, la discapacidad ha dejado de ser un hecho que se oculta, una desgracia. Los discapacitados han dejado de ser personas objeto de políticas caritativas y ha pasado a ser una cuestión de derechos fundamentales, de derechos humanos. Al discapacitado, a la persona en situación de vulnerabilidad hay que protegerlo, pero por una cuestión de derechos humanos, no solamente de políticas caritativas. Y, por tanto, hacia ese enfoque hay que orientar las normas y los mecanismos de actuación. El hito fundamental en este punto es la Convención de las Naciones Unidas del 2006, que va a revolucionar, de hecho ya existe un anteproyecto de reforma importante del Código Civil de septiembre del 2018, que va a cambiarnos la forma de ver el problema. La incapacidad va a desaparecer, la discapacidad va a tener mecanismos de apoyo y de protección, porque lo fundamental es la dignidad de la persona. Fijaros, antes de entrar en el examen de los distintos instrumentos que el derecho civil nos propone para la protección de las personas de edad avanzada, les quiero dar un dato que escuchaba el otro día y que me dejó realmente sorprendido. Saben ustedes que en el último siglo, a lo largo del siglo XX y los 19 años que llevamos del siglo XXI, la edad media de las personas pues, se ha prolongado de manera importante, 10, 15, 20 años. Pero es que si nos remontamos al momento en que el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario, es decir, desde el momento en que aparece la agricultura y el hombre deja de ser pastor de rebaños y se convierte en agricultor, o sea, hace entre 8 y 10.000 años, la esperanza de vida de una persona estaba en 30 años. Y en 8.000, 10.000 años nos hemos puesto casi en 90, es decir, en 8.000, 10.000 años hemos triplicado la esperanza de vida. Ningún ser vivo de la naturaleza ha conseguido un fenómeno tan extraordinario como ese gracias a sus propias habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el problema de la protección de las personas de avanzada edad es un problema que va a más, que cada vez seremos más los mayores, cada vez seremos más las personas, yo aspiro a ello, que tendremos que protegernos en el futuro porque afortunadamente vamos a vivir muchos años. Bien, centrándonos ahora ya en las medidas de protección que el derecho civil, el derecho patrimonial privado ofrece a las personas, pues vamos a distinguir dos tipos de medidas. Las medidas que se pueden adoptar por actos intervivos y las medidas que se pueden adoptar por actos mortis causa, es decir, fundamentalmente por disposición testamentaria. Pero esas medidas no solamente pueden ser adoptadas por la propia persona de avanzada edad, sino que pueden ser también adoptadas por las personas de su entorno. Entonces, al estudiar cada una de las distintas figuras, vamos a ver qué pueden hacer el propio mayor, qué pueden hacer las personas de su entorno. Vamos a empezar con las medidas de protección intervivos. La primera es la figura de la autotutela. ¿Qué es la autotutela? Bueno, pues la autotutela es una figura que regula el Código Civil en el artículo 223 y es un negocio jurídico que la persona todavía capaz y en previsión de que puede llegar a una situación de incapacitación, ordena la guarda y protección de su persona y bienes para el futuro. Por tanto, para otorgar el documento de autotutela, la persona que la ordena para sí mismo. Cuando yo sea mayor y esté en situación de previsible incapacitación, yo quiero que me protejan de esta forma. Eso se hace mediante un documento público notarial que se llama de autotutela y, por tanto, requiere que quien lo otorgue esté con capacidad suficiente, es decir, con una capacidad mental y volitiva suficiente para saber lo que quiere y lo que hace. Por tanto, no hay que esperar a la situación de incapacitación. En la situación de incapacitación ya no cabe la autotutela, hay que otorgarla antes. Bien, ¿qué puede
la persona disponer en su escritura de autotutela? Pues puede disponer, por ejemplo, quién quiere que sea en el futuro su tutor y su cuidador, y puede separar el cargo de tutor de la persona del tutor de los bienes. O puede establecer, por ejemplo, que bajo ningún concepto quiere que sea su tutor y su representante determinada persona, porque sabe que sus intereses no van a estar bien protegidos con esa persona. O puede establecer, por ejemplo, reglas sobre la administración de sus bienes, cómo quiere que se administren. O puede establecer, por ejemplo, reglas sobre su futuro internamiento. Esto siempre bajo el caso de internamiento involuntario, bajo la supervisión del juez. En definitiva, con el documento de autotutela, lo que hace la persona todavía capaz es dibujar cómo quiere que sea en el futuro su panorama si llega a ser judicialmente incapacitado. Y ahora me podréis decir, bueno, ¿y ese documento cómo se otorga? Pues eso es un documento que se otorga ante notario, es una escritura pública, que el notario comunica al registro civil. El registro civil correspondiente al lugar del nacimiento de la persona. ¿Para qué? Para que cuando llegue la situación de la incapacitación, el juez consulte previamente el registro civil y compruebe si hay o no previsiones de autotutela ordenadas por el propio tutelado. Porque el juez, que es quien tiene la última palabra en orden a la organización de la tutela, evidentemente tiene muy en cuenta el parecer y la opinión del propio incapacitado. Y ese parecer y esa opinión del propio incapacitado la tiene que manifestar antes de que llegue la situación de incapacidad. Para eso sirve básicamente la autotutela. Otro instrumento que se puede utilizar también inter vivos es el apoderamiento preventivo, lo que en la práctica llamamos el poder preventivo. Vamos a ponernos en situación. Vienen los hijos a la notaría y le dicen al notario que vamos a firmar, necesitamos vender una casa que tiene mi padre en el pueblo porque está mayor y necesitamos hacerla dinero porque necesita asistencia y cuidados. Y el notario le pregunta, bueno, ¿y su padre cómo está? Porque su padre tiene que venir a firmar. No, mi padre no puede venir a firmar, mi padre tiene la cabeza perdida. Problema. Necesitamos acudir al procedimiento de incapacitación, necesitamos también que además de la incapacitación y el nombramiento de tutor, el juez autorice la enajenación del bien. Total, estamos en un lío. Eso mismo se produce en otro tipo de situaciones donde las personas creen que tienen el problema salvado, pero realmente no lo tienen. Vienen a otorgar la escritura de venta con un poder que les dio el padre. Van a vender la misma casa del pueblo y traen un poder que el padre les dio hace 10 años. Y el notario les pregunta, ¿y su padre sabe que esto se va a vender? Porque lo van a vender ustedes en nombre de su padre con el poder. Y el pobre que lleva el poder, haciéndose el digno, que por supuesto lo es y es admirable, le dice al notario en toda confianza, mi padre ya no está para nada, mi padre no sabe que lo vamos a vender, todo esto lo hacemos por su bien, pero él ya no está para nada, no tiene la cabeza en su sitio. Y entonces el notario le dice, pues no podemos firmar la escritura porque el poder se ha extinguido como consecuencia de la incapacidad de hecho de su padre. Aunque mantengamos el poder ya no vale, ha perdido su eficacia como consecuencia de esa pérdida de la capacidad. ¿Qué hacemos? En los dos casos que os he puesto y que no, quizás son un poco extremos, pero desgraciadamente son más frecuentes de lo que parece, la única posibilidad que tenemos, una vez consumado el hecho, es acudir al procedimiento de incapacitación y pedir la correspondiente autorización judicial para que se pueda vender el bien. Eso significa tiempo, significa dinero y a veces significa la mala sangre de quien nos va a comprar, que sabiendo la situación en que nos encontramos aprovecha para rebajar el precio. ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Pues para eso, desde el año 2003, en una reforma del Código Civil, se permite, a través de un instrumento que se llama apoderamiento preventivo, que el poder dado
en situación de plena capacidad por el poderdante mantenga su validez aunque el poderdante incurra en causa de incapacidad, sea de hecho o incluso de derecho, de incapacitación judicialmente dictada. Bien, ese poder, aunque puede otorgarse en documento privado, en el documento privado no tiene ningún sentido, y ahora lo vais a entender, debe otorgarse ante notario en escritura pública. El notario controla la capacidad de quien lo otorga y, lo que es más importante, comunica al registro civil correspondiente al nacimiento del poderdante que ese poder preventivo existe. ¿Por qué? Porque llegada a la situación de la incapacitación judicial, como el juez tiene que controlar, tiene que pedir información al registro civil, el juez verá que hay un poder preventivo otorgado. Y ese poder preventivo lo mantendrá el juez o no. El juez analizará las circunstancias y puede que lo mantenga o puede que no lo mantenga. El apoderamiento preventivo, ¿para qué sirve? Lo voy a decir en palabras llanas, con grave escándalo de las personas que pertenecen a la Judicatura y al Ministerio Fiscal. Sirve básicamente para evitar el procedimiento de incapacitación. Sirve básicamente para que a una persona de 90 años o de 94 años no se le lleve necesariamente a un procedimiento de incapacitación con todos los inconvenientes que ello tiene. Claro, que sustituir, aunque sea a través de un apoderamiento que otorga voluntariamente el poderdante, la intervención judicial que representa y las garantías que representa el procedimiento de incapacitación es algo muy fuerte. ¿Eso a qué nos obliga? Pues nos obliga a los notarios a actuar con muchísima prudencia. Con muchísima prudencia. Por ejemplo, distinguiendo las facultades de mera administración de las facultades de disposición. Pongamos, por ejemplo, el caso de un matrimonio que tiene 4 hijos y los padres ya en situación de edad avanzada le van a dar un poder preventivo a los hijos. Bueno, las facultades de administración, por ejemplo, que pueda ir a la reunión de la comunidad de propietarios o que pueda recurrir una multa o que pueda reclamar la pensión en la seguridad social, lo lógico es que pueda hacerlo cualquiera de los hijos, que no tengan que ir los 4 de la mano. Pero cuando se trata de actos de disposición, por ejemplo, vender algún inmueble, lo razonable es que esa facultad se le atribuya no a uno solo, que se le atribuya a los 4, o al menos a una mayoría, y preferentemente a esas facultades se deben atribuir, en mi opinión, a quienes en el futuro serían llamados a la herencia. ¿Por qué? Porque el acto de generosidad del disponente al utilizar el poder implica que se va a quedar sin un bien en la herencia futura. Por tanto, el apoderamiento preventivo sirve para muchas cosas. Evita el procedimiento de incapacitación, pero hay que ser muy cauto en el apoderamiento preventivo. El poder hay que concederlo fundamentalmente a favor de las personas más directamente relacionadas con el mayor, y hay que distinguir las facultades meramente administrativas de las facultades que implican actos de disposición, porque pueden terminar, porque se le vaya la cabeza o por los intereses egoístas de alguno de ellos, haciendo que la persona de edad avanzada se despatrimonialice. ¿Qué otra figura podemos utilizar para la protección del discapacidad? Una cosa que está ahora muy de moda, las donaciones, que ahora el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía tiene una bonificación fiscal importante. Claro, vosotros diréis, bueno, ¿y qué donación? Con una donación, ¿cómo vamos a proteger a la persona mayor? Pues, por ejemplo, un cónyuge puede donar al otro o puede donar a un hijo sujetándolo a la condición de que asista al otro cónyuge, o puede establecer una donación reversional. Por ejemplo, te doy el bien a ti, mi esposa, que eres la que está en situación más vulnerable, y si tú no lo has vendido para tu satisfacción en vida, pues que pase a fulanito, que es el que te cuida. 1000 cosas. La donación, que históricamente ha sido una figura poco utilizada porque la fiscalidad era muy gravosa, hoy tiene, sin embargo, muchas ventajas. Hay también otras medidas
más bien de tipo económico, más que instrumentos jurídicos, son instrumentos de tipo económico o financiero, como son las aportaciones a los planes de pensiones, las aportaciones a mutualidades, los PIA, planes de inversión de ahorro sistemático, en fin, los seguros colectivos, los fondos de inversión, 1000 formas de proteger a la persona con discapacidad. Porque no se olviden ustedes una cosa, las personas mayores, cuando llegan a cierta edad, no necesitan bienes, no necesitan inmuebles, lo que necesitan son rentas, lo que necesitan es liquidez, necesitan dinero para subsistir, cosas que sean de fácil realización. Eso en cuanto a las disposiciones inter vivos se refiere. Y en cuanto a las disposiciones mortis causa, hombre, en cuanto a las disposiciones mortis causa tenemos que pensar siempre en disposiciones que hace un tercero para la protección de la persona de edad avanzada. No tiene ningún sentido que la persona de edad avanzada en su testamento haga previsiones sobre sí misma porque el testamento no va a producir efecto hasta el fallecimiento. Por tanto, cuando hablo de la protección a través del testamento estoy pensando en que un cónyuge protege al otro, en que un hermano protege a otros hermanos mayores con los que convive, en eso estoy pensando. ¿Qué se puede hacer en un testamento para proteger a la persona de edad avanzada? 1000 cosas. Se puede hacer 1000 cosas. Se puede, por ejemplo, dejarle un usufructo para que produzca rentas, un usufructo universal o un usufructo limitado a bienes concretos. Se puede dejarle un derecho de habitación, que es el derecho a vivir en un determinado inmueble para que siempre tenga garantizada su vivienda. Se puede, por ejemplo, un cónyuge nombrar heredero al otro y ordenar el pago en metálico de la legítima de los hijos, de manera que el que tiene las manos libres para hacer y deshacer tanto de lo suyo como del que falta es el cónyuge sobreviviente. Se pueden hacer muchas cosas. Pero hay una cosa especialmente interesante que es nombrar en el testamento un contador partidor. Contador partidor. Vamos a ver. ¿Quién es el contador partidor? El contador partidor es la persona que va a otorgar la escritura pública en su día de reparto de bienes. Y vosotros me vais a decir, bueno, ¿y qué más da que haya un contador partidor si, por ejemplo, los hijos están de acuerdo en el reparto y el cónyuge viudo también? Vamos a ponernos en una situación extrema. Fallece el esposo, la esposa tiene una enfermedad degenerativa, por ejemplo el Alzheimer, y está judicialmente incapacitada, y para hacer esa herencia, el tutor que la represente necesita la aprobación judicial. Ya estamos otra vez en el mismo problema. Hay que hacer la partición, hay que adjudicar los bienes, hay que llevarla al juzgado y depende del juzgado en el que caiga, tardará más o tardará menos. Y entre tanto necesitamos vender cosas de la herencia para la subsistencia del mayor. Y no podemos vender nada de la herencia porque la partición tiene que estar aprobada judicialmente. ¿Cómo evitamos que la partición tenga que estar aprobada judicialmente? Nombrando un contador partidor. Porque la partición no la hacen los herederos y, por tanto, no la hace la persona con discapacidad, la persona incapacitada, la hace el contador partidor y no se somete a la aprobación judicial. Entonces, un mecanismo rápido de poder hacer la herencia y de poder vender bienes de la herencia cuando entre los herederos o interesados hay un incapaz es que el testador nombre un contador partidor, porque nos evita tener que acudir a la aprobación judicial de la herencia. Yo les contaría muchas más cosas del testamento. Les contaría también algo del famoso testamento vital, de las voluntades anticipadas, que hoy se han quedado circunscritas básicamente a una declaración formulada en el registro sanitario. Pero me gustaría hablar de una cosa que es relativamente novedosa, aunque lleva años entre nosotros, pero que está siendo objeto de una publicidad agresiva y que, si bien es un instrumento de protección de las personas de edad avanzada, hay que tener cierto cuidado con ello, que es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa es un producto
que está pensado básicamente para que la persona mayor o incluso la persona menor de 65 años, pero en situación de discapacidad, pueda disponer de su vivienda habitual, o mejor dicho, pueda obtener unas rentas con cargo a su vivienda habitual. El producto funciona de la siguiente manera. Imaginaros una mujer viuda. Fijaros que siempre hablo de viudas, no es por una cuestión de género, es una cuestión simple estadística. Imaginaros que una mujer viuda se ha quedado con una pensión exigua y los hijos no la pueden ayudar, pero la señora vive en una casa que es de su propiedad, la señora es mayor de 65 años y quiere obtener unas rentas complementarias. Entonces se le acerca al banco y le dice, pues nosotros le vamos a dar una cantidad de dinero con una hipoteca sobre la casa. Esa cantidad de dinero se puede disponer de una vez o se puede disponer mediante una pensión periódica, X dinero todos los meses. Mientras la pensión está devengándose, se van acumulando naturalmente los intereses del tipo de interés al que nos hayan prestado el dinero. Cuando se produce el fallecimiento de la persona, ese fallecimiento hace que cerremos la cuenta, vemos cuál es la deuda que ha contraído la fallecida, en este caso su herencia, con el banco a consecuencia de las cantidades que ha ido percibiendo, y los herederos tienen el plazo de 1 año para devolver el dinero o para vender la finca y con el importe de la venta liquidar la deuda. Eso requiere mayor de 65 años o persona en situación de discapacidad, vivienda habitual. Bien, ¿cuál es? Este producto es un producto muy extendido en Norteamérica, en Canadá, en algunos países europeos. ¿Cuál es el peligro de la hipoteca inversa? Pues el peligro de la hipoteca inversa, como el de cualquier hipoteca y como todos los productos financieros, es el de la falta de transparencia y el de la falta de información. El producto en sí está muy bien pensado, pero oiga, hay que conocer realmente cuáles son las condiciones. ¿A qué tipo de interés me está usted prestando el dinero? Porque en definitiva yo estoy contrayendo una deuda. ¿A qué tipo de interés? ¿Cuáles son las comisiones? En definitiva, el producto está muy bien ideado, pero hay que conocer muy bien las condiciones. ¿Y cuál es el verdadero peligro? Que quienes se acercan a vender ese producto, aparte de tener una política bastante agresiva, se acerca a una persona vulnerable. Se acerca a una persona en una situación de necesidad, de vulnerabilidad. Una persona que en un momento determinado dice, total, a mí qué más me da que me cobren el 5 o el 7 o el 3, si de todas maneras yo no lo voy a pagar. Pero a mí me hace falta ahora que me den los 800 euros mensuales. Entonces, yo he firmado muy pocas hipotecas inversas. En las que he firmado siempre he tenido la precaución de llamar a los hijos. Yo sé que eso no está en la ley. La ley nos dice, y tienen que venir los hijos a enterarse, y tienen que venir los hijos a firmar. Los hijos no tienen que firmar, si el que dispone del bien es el propietario. Pero, hombre, un mínimo de prudencia te aconseja que los hijos estén informados de lo que se va a hacer. No porque se vayan a quedar sin ese bien para la herencia futura, que se quedarán o no si pagan la deuda, sino sobre todo para que la vulnerabilidad del mayor en situación de necesidad no termine dando lugar a una situación de la que después nos vamos a lamentar. Entonces, como resumen, ¿la hipoteca inversa es un producto acertado? Sin duda. ¿La hipoteca inversa es un producto que puede sacar y que puede proteger a la persona de avanzada edad en los últimos días de su vida? Sin duda. Pero cuidado con las políticas agresivas, hay que conocer muy bien las condiciones y, sobre todo, las personas que rodean, las personas que transitan el camino los últimos días con la de la avanzada edad, tienen que estar informados y tienen que ser partícipes de eso. Yo podría hablarles de muchas más cosas. Instrumentos en el ordenamiento jurídico hay 1000, pero yo creo que con la cantidad de cosas que les he dicho y como les he puesto la cabeza a las 2 de la tarde ya es suficiente. Así que muchas gracias.